la última clase. Eh, ah, me habló la máquina, bueno. La primera vez que me habla, igual. Vamos a poner la vista para que se vea lo que voy a grabar. Muy bien, perfecto. Bueno, gente, si vamos a sacar esto, lo vamos a minimizar. La última clase, muchachos, si yo no me equivoco, llegamos a hablar hasta el modelo de Bohr, ¿bien? Vamos bien, vamos bien. Llegamos hasta el modelo de Bohr. Gracias, igual, no pasa nada. ¿Alguna duda sobre eso? Recuerdan, habíamos explicado que, que el átomo es un modelo matemático, físico, cómo cada científico fue tomando los enunciados del anterior, llegamos al de Bohr, llegamos al modelo atómico actual. ¿Bien? Hasta ahí creo que habíamos llegado. ¿Hay alguna duda con esa parte? Habíamos hablado de que los átomos tienen dos partes, dos grandes partes, que es el núcleo, que se encuentran los protones y los neutrones, y la corteza, donde se encuentran los electrones. ¿Es correcto, muchachos? Hasta ahí habíamos llegado. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, yo les pedí que por favor tengan tabla periódica. Bien, a la mano. Y si no la tienen, bueno, bromense. Vamos a empezar a hablar de la tabla periódica y de las características. Bien, a la hora de pasar. La diferencia entre órbita y orbital es que la órbita es la que propone Bohr y habla de un electrón moviéndose uniformemente en una órbita, ¿bien? Entonces vos tenías el 100% de capacidad, de probabilidad de encontrarlo a ese electrón. Con el modelo atómico actual, lo que se descubre que el electrón no se mueve describiendo una órbita perfecta, sino que se mueve en forma de onda. Bien, se mueve así para todos lados en forma de onda. Entonces, como se mueve en forma de onda, ya no vas a limitar la órbita a una liñita. Vas a limitar a un espacio más grande, a una nube electrónica. Y el átomo, el modelo atómico actual no es que lo propuso alguien, sino que fue el producto de la investigación y mejoras de un montón de científicos, entre ellos los más destacados, Planck, Einstein, los aportes de Bohr, Heisenberg, bien, que es el que calcula la energía de cada orbital, Pauli, hay un montón. De hecho, el logro el enuncie del modelo atómico actual, moderno, contemporáneo, o el último, ponele que conocemos, está dado en un aporte de varias personas. ¿Bien? Ahora, vamos a empezar a describir, ya que más o menos entendimos cómo se dio el átomo. Sí, muchachos, quiero que quede claro que es un modelo físico y matemático. De todas las porquerías que les hablé no se ve nada, pero responde al funcionamiento de la naturaleza. Entonces se toma como que funciona de esta forma. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar un poquitito del núcleo. En el núcleo dijimos que están los protones y los neutrones. Los protones no tienen carga, los neutrones no tienen carga, son neutros. Entonces, ¿que no sirven para nada? No, sí, le dan estabilidad al átomo. Y los protones tienen carga positiva. Bien, y esto es algo fundamental, lo que les voy a decir. Los protones son esas partículas que le dan identidad a un átomo. Y eso, por favor, que quede clarísimo. La identidad a un átomo se lo dan las cantidades de protones. ¿Bien? Y eso queda reflejado
por un número, bien, ay, no tengo una tabla periódica para compartir, pero si ustedes tienen tabla periódica, ¿tienen tabla periódica a la mano? Sí, Sí, profe, profe. yo acá. Sí. Sí, Bien. profe. Yo porque no los veo, como puse a grabar, me veo yo solo. Entonces, si tienen tabla periódica, van a ver que en la tabla periódica aparecen los símbolos, ¿está bien? Aparecen los números, unos numeritos más grandes, que eso se llaman números atómicos, ¿bien? Vamos a empezar a escribir acá. Vamos a borrar esto. Esperen que borre el pizarrón. No se asusten, esto es orgánica, no es inorgánica, así que... Entonces, vamos a empezar a describir. Vamos a suponer que este es el cuadradito del oxígeno. Aparece en la letra grande O. ¿Bien? Después aparece un número acá. Es el número más grande que está en negrita. ¿Bien? ¿Qué número aparece en el casillero del oxígeno? 8. 8. 8. 8. ¿Aparece de este lado o de este lado? Del lado Del lado Del izquierdo. otro lado. izquierdo. Ahí, Acá. sí. 8. Y después hay un numerito más chiquitito acá que aparece con coma. ¿Bien? La masa atómica. 3,5. No. 15, 15,9994. Sí. bien. Vamos a bautizar o a darle nombres a esto. Este número, muchachos, este número se llama, y a ver, no se lo tienen que aprender de memoria, está en la tabla periódica. Fíjense que hay en el medio, arriba, está el átomo de carbono y te dice las referencias qué significa cada número. Este 8, ¿cómo se llama? Es un Número número atómico. atómico. Número atómico. ¿Bien? Sí. Número atómico. ¿Con qué letra se representa? Ahí en la tabla periódica no está, pero en el apunte que Con yo la le mandé Z. a Adrián, sí. Con la Z. Con la Z. Mayúscula, muy bien. Este número es el número másico o Másico, masa con la A, atómica. ¿no? Es lo mismo, ¿bien? Sí. Ah. O masa atómica, que es lo mismo. ¿Y con qué letra se representa? Con la A. Con la letra mayúscula. No. Bien. Ahora, este número atómico, ¿qué indica? La cantidad de átomos. No, no, este es un átomo. Estamos acá describiendo a un átomo. El ¿El número peso? atómico. ¿Cantidad de qué? ¿El peso? No. Partículas, la cantidad de partículas. ¿Y de qué partícula? Cantidad de protones y electrones. ¿Leyeron Manga de Ratas? Algo. No, está bien, chicos. Sí. Cantidad de protones. Cantidad de protones, muy bien. No pasa nada, no pasa nada. Chiste, chiste. Cantidad de protones, que nosotros lo vamos a nombrar como, a partir de ahora le vamos a poner un P y un más. ¿Por qué el más? Porque ya todos sabemos que los protones tienen carga positiva. ¿Estamos? Número másico. ¿Qué indicaba el número másico? Cantidad de protones y neutrones. Bien, cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Perfecto. Bien. Ahora,
Yo por ahora, por el momento, este número es 15,994. Puede haber 0,8 protón o 0,9 neutrón. Se redondea, puede ser, profe. ¿Cómo? Si se redondea, digo. Esto se va a redondear y algunos se lo van a acordar de la secundaria, si no se los voy a decir yo. Esto lo vamos a redondear por ahora. Pero les dejo la pregunta. ¿Puede haber medio neutrón o 0,8 protón? No. Profe, No. No, Guay. no. Un protón o dos protones o hay un neutrón. Obvio y dos que no. neutrones. Y acá ya viene la primera cuestión que se contradice con lo que yo les estoy explicando. Si vos, profesor, me estás diciendo que este número es la cantidad de protones más neutrones, y no puede No. haber medio neutrón, medio protón, y acá me está dando un número con coma, hay algo que me tiene que hacer ruido. Porque la sumatoria de dos enteros no me puede dar otra cosa que un número entero. Y si esto me da 15,99 y es esto más esto, algo no me está cerrando. Pero ya vamos a explicar. Lo que vamos a hacer por ahora, vamos a redondear. ¿Qué significa redondear? Darle el valor al entero más cercano. Si es 15,994, redondeamos a 16. ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profesor. Sí. Bueno, vamos a explicar algunas cosas sobre esto. Porque no tenía luz. Está bien, no hay problema, chicos. Yo, de hecho, fíjense que no habilito ni la sala de espera. Es una clase abierta, como los filósofos griegos, más o menos. Así que no hay drama. Bueno, vamos a explicar lo de la identidad del átomo. ¿Bien? Gente, esto es oxígeno porque tiene 8 protones. Si tuviera 9 protones, ya no sería oxígeno. ¿Bien? Sería flúor. Flúor. Sí. Y si tuviera 7, ¿qué Nitrógeno. sería? Nitrógeno. Nitrógeno. Entonces, que quede claro, la identidad de un átomo se la da solamente y exclusivamente la cantidad de protones que tiene. Vamos al ejemplo más clásico. Fíjense qué número atómico tiene el oro. Está en los 79 más o menos, si yo no me equivoco. 79. Bien. ¿Qué significa ese número atómico 79? Que tiene 79 protones. Ahora vamos al plomo. ¿Qué número atómico tiene el plomo? 82. 82. O sea, fíjate qué pequeña, fíjense, como decía un profesor, fíjense que por 3 protones de morondanga, el plomo no es oro. ¿Bien? O sea, no se puede ver, es recontra chiquito, pero por esos 3 protones de morondanga, el plomo no es oro. De hecho, tienen ciertas características parecidas, los dos tienen un peso específico alto, son maleables, se trabajan fácil, tienen un punto de fusión relativamente bajo, pero no, el plomo no es oro, por 3 protones. Y yo no puedo fabricar oro, no le puedo agregar, le puedo sacar
3 protones al oro al plomo y convertirlo en oro? Y en teoría se puede. Ahora, ¿cómo le das la bruta cantidad de energía que necesitas para romper un átomo? ¿Me hago entender? ¿Y cómo controlás esa ruptura? En teoría, si yo le saco 3 protones al plomo, lo convierto en oro. En práctica es prácticamente imposible hacerlo. Y viceversa también se podría, profe. O sea, Sí. sumarle protones. Sí, tal cual. Ah, De hecho, gente, hay algo que se llama nucleosíntesis estelar, que plantea que los elementos se van formando en las estrellas, en las explosiones de las estrellas, ¿bien? Y ahí, como hay tanta energía puesta en juego, se forman distintos elementos. Pero no se vayan a algo raro. Vamos al Sol. El Sol, en su mayoría, ¿qué es? Hidrógeno. Y habrán escuchado alguna vez decir que el Sol se va a apagar. El Sol es una estrella. Y toda estrella se apaga. Y se va a morir. Y es correcto. Porque en el Sol, los átomos de helio están chocando con tal fuerza que provocan reacciones de fusión nuclear. Entonces, 2 átomos de hidrógeno chocan para convertirse en un átomo de helio. Entonces, lentamente, con los millones de años, esa bola de hidrógeno se va a convertir en una bola de helio. Y 2 átomos de helio van a chocar y van a formar berilio. Y 2 átomos de berilio van a chocar y van a formar oxígeno. Y así van a ir agrandándose los átomos, van a ir perdiendo energía. Esas reacciones se van a dejar de dar y va a llegar un momento que la estrella o el Sol se va a apagar y va a reventar y a la miércoles con todo el sistema solar. Bien. ¿Queda claro? Eso se dan las reacciones de fusión nuclear, pero nosotros acá en la Tierra no tenemos ni la tecnología ni la forma de controlar fusiones nucleares. Podemos controlar fisiones nucleares, que son los reactores nucleares, y de algunos elementos, no de todo. ¿Me hago entender? Pero en teoría se podría. ¿Hasta acá estamos, gente? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, si yo me fijo, y otra de las cosas importantísimas es que el átomo en su estado natural, ¿qué quiero decir en su estado natural? Sin que nada lo altere, es eléctricamente neutro. ¿Qué significa eléctricamente neutro? ¿Que no tiene cargas? Tiene cargas, porque tiene 8 protones. Pero si tiene 8 protones positivos, sí o sí se tiene que neutralizar ¿con cuánto? Con 8 cargas negativas. Por eso en su estado natural, el oxígeno tiene 8 protones, 8 electrones, y si quiero calcular la cantidad de neutrones, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer A menos Z. No. Ah, 8. 8 Número, también. número atómico menos número másico. Entonces, te queda 16 menos 8, 8 neutrones. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿lo puede explicar? ¿Lo puede explicar otra vez, Sí, profe? profesor. ¿Qué pasa? Profe, entonces lo que figuraría en la tabla serían protones y Último electrones y los neutrones saldrían de esa cuenta. Correctísimo. La tabla me da información, de hecho, la tabla me da información sobre protones, sobre la suma de protones y neutrones, que es el número máximo que nosotros por ahora estamos redondeando. Bien, si yo sé que entre protones y neutrones tengo 16, de los cuales 8 son protones,
Los neutrones son los que me faltan, por eso hago la resta. Cuando yo quiero calcular la cantidad de neutrones, ¿qué hago? A, que es protones más neutrones, menos Z, que son los protones. Y ahí te va a dar los neutrones, para la chica que me pidió que lo explique de vuelta. Profe, yo estoy tomando apuntes. De acá no Está se ve bien. la letra con la, Todo con la letra esto... que... ¿Cómo? Perdóname. ¿Me puede decir la letra que está entre medio y abajo de protones? 8, ¿qué tiene? ¿Con qué número se representa? ¿Con qué letra se representan los...? ¿Acá? El de abajo. ¿Ah? Ese Ese, mismo. porque son electrones. De 8 electrones electrones nomás, que ¿no? lo vamos a representar con una E, con un menos. Ahí está, por eso no se ve bien de acá. Bien, está bien, no hay problema. Ustedes pregunten. Gracias, profe. Y entonces, y si quiero calcular la cantidad de neutrones, no me la da directamente la tabla, pero yo sé que si el número másico son los protones más los neutrones y el número atómico son los protones, ¿qué hago? Número másico menos número atómico. Y eso te va a dar los neutrones. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? No, profe, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Entiende, profe? Perfecto, entonces vamos, ustedes van a hacer, Yo soy tu madre. ya que estamos, Profe, las letras de arriba del número másico no me las puede dictar porque no se ve muy bien. Dice cantidad de protones. más cantidad de neutrones. Cantidad de protones más cantidad de neutrones. ¿Está bien? Gracias, profe. De nada. Bueno, a ver, muchachos, fíjense. Anoten, escriban, averigüen la cantidad de protones, de electrones y neutrones que tiene el sodio. A ver qué sale. ¿Cuál dijo, profe? El Sodio. sodio, dijo. Neutrones. A ver, esperemos. ¿Cómo es la cosa? Profe, 12. Sería, profe, 11 protones, Correcto, 11 electrones, correcto. y sería, los neutrones serían 23 menos 11. O sea, Sería eso 12. sería. Claro, sí, sí. No estaba diciendo la cuenta. Correcto. Yo ya Muy bien. estaba diciendo la respuesta. Ay, profe, yo no entendí. ¿Qué parte? ¿Por qué pusieron 12? No, 11 y 11. Yo puse 11 Sí. y ahí me quedé. ¿Por qué ¿Tenés pusieron tabla la mitad? periódica? Sí. Bueno, fíjate, Y después cuando dice 22,9898 la redondeamos. claro. ¿A cuánto? ¿Y pero por qué? A A 23. Correcto. ¿Y por qué pusieron 11? No, 12. Neutrones 12. 11 menos 23 menos 11. Claro. Ah, yo estoy perdida entonces. Y te da 12. Para vos pusiste protones 11. Sí. Abajo también pusiste 11. Pero electrones. ¿Y esto no era 23? No. Vamos de vuelta con la explicación. Por eso Sí. se los... Bien, ¿de dónde salieron los 11 electrones? Perfecto. Las dudas surgen cuando lo hacen ustedes, ¿vieron? Volvemos a la explicación. Hasta que tiene 11 protones, porque lo dice la tabla, ¿están todos de acuerdo?
Sí. Sí. Bien. Sí. Ahora, yo en un Sí. momento dado les dije que un átomo, en su estado natural, cuando hablo de su estado natural es como está en la tabla periódica, es eléctricamente neutro. ¿Qué significa eléctricamente neutro? Que las sumatorias de sus cargas tiene que dar 0. ¿Está bien? Sí. Entonces, también, ¿qué sabemos a esta altura? Que el átomo tiene protones y neutrones en su núcleo y alrededor, girando, ¿qué tienen? Electrones. ¿Y qué carga tienen los electrones? Negativa. Negativa. Entonces, si la tabla periódica me dice No que se tiene escuchó, 11 profe, nada. protones, para que sea, si yo lo dejo así, es 11 positivos, tengo 11 partículas positivas, Claro. que se van a anular ¿con cuánto? Con Con- 11 electrones. Sí. Por eso 11 electrones. ¿Se entiende? Sí, profe. Y Sí, después profe. vamos con los neutrones. Si me dice que ese número es 22,99, que redondeo a 23, Sí. y ese 23 es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, yo sé que de esos 23, 11 son protones, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me restan? 12 neutrones. O haces la cuenta. Precisamente, Sí. haces la cantidad de neutrones es igual a A menos Z. Es igual a 23 menos 11 igual a 12. 22 la llaman. Profe, no se ve toda la pantalla completa. Ahí está. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a ver con él. Ah, bueno, profe, así ya seguimos y no lo juego más. Entonces siempre para que sea, ¿cómo me dijo usted que tenía que ser neutro? Siempre lo, Eléctricamente neutro. bueno, por Sí, ejemplo, acá sí. el potasio tiene 19 y para que sea así tengo que hacer 19 menos 19. Siempre y después bajo directamente y ya pongo, ¿me Pará, entiendes? no lo entiendas desde la mecánica, porque dentro de un rato te van a aparecer los iones, cationes y aniones, y te va a descuajeringar tu forma de pensar. ¿Entendés? Sí. Vamos a entenderlo Ujú. desde lo que ocurre en un átomo. El átomo, vamos a suponer, con el oxígeno, vamos a dibujar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protones. ¿Está bien? Sí. Después tiene, lo voy a hacer en negro, en su núcleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neutrones. ¿Está bien? Sí. Sí. Y después tiene orbitales alrededor que después vamos a ver cómo se acomodan los electrones. Pero por ahora me van a creer, porque soy yo. Y si tiene 8 protones, tiene que tener en total 8 Neutrones. electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos. ¿Bien? Y los protones Sí. son positivos. Siempre va a ser la misma cantidad. Si hablamos en su estado natural, sí. Sí, tiene 2 orbitales este. Y fíjense, tiene 2 orbitales. Y ya vamos a meternos con la parte de orbitales. Pero primero hay que tener muy en claro esto. A mí no me está interesando tanto los orbitales por ahora, sino la cantidad de electrones que tiene. Cuando hablamos de un estado natural, significa de tabla periódica. Tiene que ser... Listo, no hay drama, abogado, salí y después lo ves, no hay problema.
Entonces, siempre que hablamos de un átomo en su estado natural, hablamos de que es eléctricamente neutro. No es ni positivo y ni negativo. Y si tiene 8 cargas positivas, tiene que tener sí o sí 8 cargas negativas, porque 8 menos 8, 0. En el caso del sodio, tiene 11 protones. Para que sea eléctricamente neutro, sí o sí se tienen que anular, se tienen que contrarrestar con 11 cargas negativas, que se darán los electrones. Entonces, en su estado natural, siempre los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Pero por favor, en su estado natural. Profe, Bien. disculpe que la interrumpa. Decime. Se me apagó la netbook, me perdí la explicación de lo que explicó recién. ¿De qué? ¿De qué parte? No sé lo que estaba explicando recién. Eso que estaba dibujado a la derecha del ¿Qué? resultado. Este es el átomo de oxígeno. Bien. El átomo de oxígeno tiene 8 protones que están representados con las pelotitas rojas, 8 neutrones que están representados con las pelotitas negras, y tiene que tener 8 electrones que están representados con las pelotitas que giran por afuera. Siempre un átomo en su estado natural tiene igual cantidad de protones que de electrones. Siempre. ¿Por qué? Porque tienen que ser eléctricamente neutros. ¿Se comprende? Según la tabla. ¿Eh? Según la tabla periódica, digo. Claro, según la tabla periódica, obvio, obvio. Vamos a hacer uno más a ver qué sale. Profe, ¿qué había dicho de su estado natural? Que en su estado natural tiene que ser eléctricamente neutro. Tiene la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Bien? ¿Y por qué les digo tanto de su estado Listo, natural? profe. Porque hay estados que no son naturales como los que vamos a ver dentro de un poquitito. ¿Está bien? Ah, dale. Sí, Bien. sí, sí. Por eso pongo tanto énfasis en su estado natural. En su estado natural es como está en la tabla periódica. Vamos a ver. Cloro. Protones. Electrones. Neutrones. A ver qué les da. Sería, profe, 17, 17 Correcto. y 18. 18. Muy bien. Tiene 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas con eso? ¿Aló? Gracias, perdón. Profesor, Sí. cuando es 35,453, no se redondea, entonces quedan 35. No, lo está redondeando. Fíjate que es 35,453. Es menos de 37,5. Lo está redondeando a 35. Yo lo hice de 36, Claro. por eso me dio Ah, 19. yo también lo hice de 36, profe. Claro, no. Yo sabía que iba a saltar la ficha esa Sí. con alguien, por eso le di el cloro, ¿no? Bueno, Entonces fui el tiene que primero. llegar casi más a 5, digamos, para que se redondee para arriba. No, para Sí, Se redondear redondea cuando es mayor a 5. a 0,5. O sea, cuando es un exactamente. número más alto. Si vos tenés 35,6, es 36. 35,4 Está bien, profe. es 35.
siempre se redondea para el lado que está. Claro, si es más de 5. Más de 0,5. ¿Por qué estamos Profe, hablando ahora de en un decimales? minuto y medio se corta. Nos volvemos a meter, chicuelos. ¿Bien? No, sí, le aviso por si empieza Está a bien, explicar sí, algo. gracias porque yo me recuelgo. Ni veo la hora. Chicos, finalizo y nos volvemos a meter. Bueno. Bueno, profe. Pero no, todavía no saltó la cuenta regresiva esa, de 10 minutos. 1 minuto, 0,5 queda. Ah, no me salta. Y a mí se ve menos de 1 minuto, dice. Así que, Ah, bueno, dale, profe. dale.